Señoras y señores, hoy tenemos una invitada muy especial acá en Espacio Incierto. Ella es Juanita Ariza, es historiadora y gracias a ella vamos a entrar un poquito más en profundidad acerca de los misterios del Antiguo Egipto. Hola Juanita, bienvenida a Espacio Incierto, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Está bonita. Muy bien, gracias. Te Muy saludamos. Tú estás en Argentina, ¿cierto? Sí, viví en Qué Colombia bien. hace 2 años y ahora estoy viviendo aquí en Argentina. Qué bien. bien. Yo de hecho Estamos estoy en en... Colombia, estoy de vacaciones. ¿Ah, sí? Uy, ¿ves la primera vez? En Bogotá, cerca al barrio Egipto, pero pues es otra cosa. Aquí hay un barrio que se llama Egipto, pero hoy vamos a hablar de el otro Egipto, el original. Del Antiguo. Sí, No, pero eso no queda cerca del barrio Egipto, pero bueno. pues más cerca de que Australia, sí, o sea, en Bogotá. Y cerca de bueno, estoy cerca de ahí cerra 100, calle 100 con su. Ahí está. para que veas, sí. Bueno, pero vea, los 4 países se reúnen hoy para hablar de los misterios del Antiguo Egipto. Qué Bueno, bien. Juanita, y para todos los oyentes hoy vamos a tener un formato diferente. Normalmente nosotros traemos historias, César, Fabio y yo hablamos de historias del capítulo. Hoy va a ser Juanita con su experiencia en historia la que nos va a llevar por ese mundo fantástico del Antiguo Egipto. Entonces, Juanita, ¿qué nos tienes para hoy? Bueno, pues soy muy apasionada por este tema de Egipto. Tiene Ujú, muchísima tela para cortar. Y yo les traigo Ujú. 3 misterios en relación al Antiguo Egipto, ¿no? Como para ujú, contextualizar, nos centramos en que es como una civilización muy antigua y se desarrolló a lo largo del Nilo, del río Nilo, ¿sí? ajá, Tuvo, digamos, un Bien. impulso muy fuerte a nivel agrícola y a partir de ahí fue que se asentaron las personas, decidieron establecerse. Digamos que a nivel cronológico, las épocas o como se dividen, digamos, las etapas de Egipto es por medio de dinastías. Entonces hay ujú, alrededor de treinta Ujú. y 32 dinastías y todo depende, digamos, de faraones, de líneas de sucesión, similares, digamos, en torno a las familias. Y también hay unos periodos que se conocen como, más que todo, periodos intermedios, en donde no hay como tal una dinastía. Entonces, esto quiere decir, por Ujú. ejemplo, que no hubo un faraón o una estructura, digamos, de poder centralizado o muy fuerte, o hubo cambios, ujú, hubo, sí. no sé, problemas sociales que hicieron que no Sí. hubo, digamos, como un faraón o céntrico, por decirlo así. El Sí. Egipto antiguo se dividía más o menos en el Bajo Egipto y el Alto Egipto. Que la mayoría de estas civilizaciones, todas, bueno, de las primeras civilizaciones que habían en la humanidad, se regían también casi por un río, ¿no? Como Mesopotamia, Mm, China mm. y India, ¿no? Con el También Ganges, muchas. con el río Amarillo y Éufrates, ¿no? Mm. Eso es Y chévere. Esas son como, se llaman como las Sí, civilizaciones fluviales, ¿cierto? Se llaman así. casi todas las civilizaciones sí. se desarrollaron alrededor de cuencas de ríos, tal vez por lo Sí, por el fértil de los agua, obvio. suelos. Mm. Pero, Ajá. Juanita, estamos hablando de una civilización de como 3000 años antes de Cristo. O sea, Mm. Egipto, mientras el mundo iba andando, iba peleando, iba haciendo 50.000 cosas, ya Egipto estaba, digamos que, consolidado como una sociedad con tecnología, con estructura jerárquica, con poder. ¿Tú nos puedes de pronto hablar un poquito como ese paralelo entre qué estaba pasando con Egipto mientras el resto del mundo estaba también por allá eh, eh, evolucionando? Claro, mientras en el antiguo Egipto se construían las pirámides como la Gran Pirámide de Giza entre el 3000 y el 1000 antes de Cristo, en México, por ejemplo, encontramos la construcción del Gran Complejo o la plataforma ceremonial maya Aguada Fénix en el 1000 antes de Cristo. Y pues es una de las obras arquitectónicas más antiguas del mundo. En Colombia, nosotros también encontramos en este periodo de tiempo las raíces tempranas de la cultura San Agustín.
en el Huila, con piedras talladas que son muy poco comunes en la región. Y pues tampoco olvidemos a Perú, que fue el escenario del surgimiento de la civilización Caral, con sus edificaciones monumentales y sobre todo la construcción de grandes pirámides como la pirámide de la Huanca y la pirámide mayor. Y bueno, Egipto es tan antiguo que además de las dinastías se divide más o menos en periodos. Entonces está el imperio antiguo, el imperio medio y el imperio Claro, tardío. Entonces sí. podemos estar hablando que hubo Ujú. periodos predinásticos, es decir, antes que las dinastías, que eso es mucho más que Uva. los 3000 antes de Cristo. Es que hay algo muy importante y es que la otra vez estaba hablando con alguien y me decía, ah, sí, los egipcios, Cleopatra y las pirámides. Y yo le decía, bueno, cálmate. Cleopatra y las pirámides son como casi 2000 años de diferencia. Es casi la misma diferencia entre nosotros ahora y Cleopatra que cuando estaba Cleopatra y las pirámides. Porque Mm, ellos piensan, Ajá. a veces se piensa por puro cliché que las pirámides las hicieron cuando estaba Cleopatra. Yo le decía, no, cuando estaba Cleopatra ya llevaban las pirámides 2000 años, si no me equivoco. claro, O sea que claro. aquí son, Sí, sí, como tú sí. dices, son 4000. Entonces, cuando uno empieza a ver como esa cantidad de tiempo tan grande, ya se vuelve pues una locura, ¿no? Porque pues, Y la evolución de la Sí, tecnología de los egipcios era una locura. O sea, son mm, tres sí. mil años, 3000. Es que ni siquiera nosotros en la vida moderna desde Cristo, donde estamos, digamos, haciendo como el corte, ni siquiera hemos llegado a esa cantidad de tiempo así porque que ahorita dicen que son 3000 años antes Sí. de Cristo, o sea que son más o menos 5000. Sí, exactamente. más o menos. Claro, yo No, no sé si más, más, porque Más. antes de que se formara Egipto eran como unas comunidades de hace 5000 años, ¿no? Como Mm, 5000 Sí. mm, años antes de Cristo. Casi al mismo tiempo que Mesopotamia. Cuando Mesopotamia estaba ahí, o sea, creo que Mesopotamia y Egipto tenían como al mismo nivel paralelos. en un momento la evolución, como 2000 años antes de Cristo. Entonces, por ejemplo, el tema de las dinastías es que nos basamos en un historiador que se llamaba Manetón, que decidió en el siglo III antes de Cristo hacer la cronología egipcia en dinastías. O sea, es tan antiguo esto que incluso la gente de hace mucho tiempo tenía que estudiar más atrás y más atrás y más atrás. Y está también Ujú. mitología egipcia, los dioses y bueno, en torno también a la organización social que siempre fue la figura del faraón, ¿no? Que está el Claro. faraón como figura central, que es como la conexión directa con los dioses. No, eso es un Mm, tema Ah, sí, fascinante. sí, exactamente, sí, porque decían que el faraón era casi un dios, ¿no? mm. Sí, eso A sí. Sí. diferencia de otras culturas. Sí. De hecho, Au- yo estaba leyendo hace poco que estaban haciendo unas investigaciones que parece que la cultura egipcia es tan antigua que hasta, por ejemplo, lo que es ahora desierto, antes era cultivable y que hay, digamos, unos dibujos de hace miles de años que se supone que es como el inicio de la cultura egipcia súper antigua, que era mucho más abajo del Nilo, que ahora dicen por qué estaban ahí y es tan antigua que es porque antes ahí era cultivable y ahora es desierto. Se empezaron a desplazar. Sí, 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 Imagínese tan viejo que será eso que hasta la misma geografía era diferente. sí. sí, sí, sí. Sí, yo Yo, escuché de Sí. eso hace como 10.000 años, De hecho, dicen que, que se que llamaba los... el Sahara, se llamaba el Sahara Verde, Sí, y exacto. encontraron como unas cuevas, un arte rupestre ah, en el que se veían como jirafas. ok. Dicen, dicen Oh, que este cambio, por ejemplo, de el desierto del Sahara a que sea selvático, es como Mm, cada 20.000 años. Es por el cambio en la órbita de la Tierra y todo eso. ok. Tiene un montón de Sí, sí tiene variantes. sentido. De hecho, Yo, hasta habían dibujado animales que ya están extintos. Dicen mm, que la época egipcia inicial existían todavía mamuts. Pues no en el mismo lado, ¿no? Pues, sí. obviamente. El dato que yo encontré era cómo era que se llamaba Egipto, porque Egipto, el nombre de Egipto como tal, eso lo aportaron los griegos, pero el nombre que tenían ellos a su tierra era Kemet, que significaba
Tierra Negra, que era la parte cerca de la cuenca del Nilo, que tal vez es lo que dice César, que en una época era más amplia Ujú. que lo que vemos ahora. Y la otra parte del nombre que tenía era Desret, que significa tierra roja, que era la parte de desierto. Entonces, ellos Mm, tal vez ya tenían identificado, "Oh, vamos al Desret, zonas donde no había nada, o en este momento estamos en el Kemet, que es la zona de Tierra Negra, que es donde es fértil, donde están los faraones y donde convivían. Yo no sé si tal vez eso tiene que ver un poco, el cambio de la topografía tiene que ver con que muchas de los artefactos encontrados a través de expediciones en esta zona de Egipto, muchos se encontraban enterrados en el desierto. Y uno decía, bueno, pero ¿por qué en el desierto? ¿Por qué no los enterraban en zonas como habitables y tal vez importantes antes para el eran reinado? habitables. Tal vez antes Ujú. eran habitables, sí. Estaba viendo por ahí un documental de la tumba de Tutankamón, que es uno de los más famosos faraones por su juventud y bueno, toda la historia que tiene alrededor de eso. Pero todo le contaron por allá. Entonces, Por por su su Lejos. juventud barbita. tiene como 3000 años. Sí, exactamente. Pero es alejado de, por ejemplo, la zona de las 2023. pirámides. Sí. Sí. Bueno, Mm, Juanita, entonces continúa con tu descripción histórica de Egipto. Pensaría que podemos ir como con los 3 misterios que les traje el día de hoy. Ah, Uy, perfecto. Podemos sí, irnos Sí, eso sí, sí sí, me sí. gusta. Arranquemos con los viendo. misterios. Bien, ¿listo? Ujú, Ok. Entonces, el primero Número habla sobre, 1. sí, el primero habla sobre la Esfinge en Giza o la Gran Esfinge de mm, Giza. ¿Sí la han visto? Mm, sí, Que es sí, esa sí, claro. esfinge sí, es con un muy cuerpo de famoso. león y cabeza como de faraón, ¿sí? Ujú, Bueno. Entonces, esta queda justamente en el Valle de Giza, que es cerca ujú, al Nilo. Sí, estamos en la parte aquí, que es el Bajo Egipto y el Alto Egipto. Acá está todo el Nilo, sí, y acá desemboca el Nilo. Entonces, ujú, la parte de la zona de Giza es donde están las 3 pirámides, la Gran Pirámide, que es la más alta, las otras 2, que sí, son más pequeñas, y la Esfinge. ¿Sí? Bueno. sí. Resulta que esa Ujú. esfinge es gigante, es una cosa, pero monumental. Dicen que esa esfinge fue construida más o menos como en la cuarta dinastía, o sea, estábamos bien atrás. Y pues dicen que esta fue construida por el faraón Khafre en la dinastía cuarta. O Kefren también, ¿no? También le dicen Kefren. Qué frente tan hijo de- Con relación a las pirámides, ¿en qué momento fue construida la Esfinge? ¿Más o menos al mismo tiempo? ¿Primero fueron las pirámides y luego la Esfinge? ¿O cómo es esa relación? ¿Sabes algo de eso? No. Sí, resulta que fueron varios faraones. Ujú. Pues está, por ejemplo, el faraón Khufu, el faraón Khafre y el faraón Menkaure. Y Me entonces, cabré, no. Perdón, Juanita, es que entonces, sí, entonces los faraones decidieron hacer esas pirámides, pero era, digamos, en diferentes periodos de tiempo. Primero fue la Gran Pirámide, la primera, es decir, la que es más alta de las 3, Ujú, fue la primera. sí. Luego se ¿Vos dices? construyó la segunda y junto con la segunda se construyó la Esfinge y luego la tercera que es más chiquita. Y al lado hay Ah, como una necrópolis donde era el cementerio, pongámosle, de los trabajadores de esas construcciones, Pirámides. Ah, básicamente. sí. ok. A mí Mm. siempre me ha parecido muy extraño la parte del tema de la esfinge, porque la primera vez que yo lo vi fue con la mitología griega, Ok. que en la mitología Mm. griega es más como un monstruo, que se acuerda que era con Edipo, que le ponía una prueba de cuál era el animal que cuando era pequeño caminaba en 4 patas, cuando era Ujú. adulto en 2 y cuando viejo en 3, y que pues él lo supo resolver y que si no se lo comía, bueno, spoiler, es el humano. Y entonces Tenía otro acertijo. Tenía otro sí, acertijo. de hecho tenía Ahorita se varios los digo. acertijos, pero era un Mm. monstruo. En la mitología griega era un monstruo, mientras que en la mitología, bueno, digamos la mitología egipcia, era más como un protector de las pirámides como tal. Siempre me parecía como extraño cómo cambió Sí.
de ser protector de la parte de egipcio que, pues, de la parte de Egipto, a ser como un monstruo en la mitología griega. Uh, De pronto Mm. será casualidad o tendrá algún link ¿Quién histórico sabe? de la esfinge, porque Sí. lo que yo entendía era que era como la demostración ante el pueblo del poder del faraón. Entonces el cuerpo siendo de león significaba el poder. El león era un animal sagrado, el león africano, que por cierto está extinto en su Sí. hábitat natural. em, y cuando le ponían la cabeza al faraón, decía que el poder del animal era faraónico y que eso era lo que determinaba su imponencia sobre el pueblo. Aunque, Era un aunque, ser. aunque ahora que usted lo dice, por ejemplo, mire cómo sería como la diferencia de perspectiva. Porque como para Egipto era un protector, Ajá. representante del dios, tan, en la mitología griega había sido enviado a castigar a Tebas. Entonces, ¿quién quita que haya habido una guerra donde llegaron los egipcios y los griegos lo vieron fue como un monstruo, o la representación de un monstruo, mientras que para los Sí. egipcios era la fuente de poder? Ujú. Sí, Sí, eso sí, puede sí, ser. sí. Incluso cuando estaba viendo esto de Tutankamón, me llamó la atención una cosa, y es que en uno de los elementos encontrados en la tumba eran como fragmentos de una cobertura de un vestido como de guerra, donde los símbolos que representaban habían símbolos de otras culturas por fuera de Egipto, como demostrando, mire, acá yo domino estas culturas, como si estuvieran indicando que hubo una relación cultural de alguna manera entre Egipto, dando como a entender que sí, ustedes existen, pero yo soy como la cabeza Ujú. que los dominará. Debe haber algún cruce Ah, no, pues que se tienen de que caminos conocer. en esa historia, ¿no? Ellos tienen que saber, y por allá hay un parche re loco, o sea. Sí. Mm, mm. Bueno, y ya que están hablando ahí de la Esfinge, tengo otro de los acertijos que la Esfinge de Tebas, porque la Esfinge se paraba frente a esa ciudad y no Mm. dejaba pasar a las personas a menos que resolvieran el acertijo. Bueno, el primero fue el que dijo César y el segundo es este. Hay dos hermanas, una da a luz a la otra y esta a su vez da luz a la primera. ¿Quiénes son las dos hermanas? ¿Tienen la respuesta? Las hermanitas calle. No, no, ¿Me repite la Porque si no pregunta? lo Bueno, responden, ustedes saben Repite la pregunta, por favor. que, que la esfinge se los come, ¿no? Los mastica. no, Bueno, está no, teniendo. la respuesta es el día y la noche. Yo lo tenía acá en la punta de la lengua. Sí, será el día y la Bueno, noche, y pero otra de pronto cosa no es. ahí que César yo pensé en que eso, pero dije, nah, es mi chimba". hay otra cosa, César, que tú que eres aficionado al cine, ¿si recuerdan la película La historia sin fin? Sí, Sí, claro. Que Atreyu tiene que enfrentarse a dos esfinges que están sí, sí, sí. ahí en una de Sí, las escenas. Ah, sí, sí, viste esa sí. película con Pero, unos efectos especiales que el dragón sale así, sí, pero como, las estatuas estaban como buenas, ¿no? Bueno, esas esfinges. Bueno, pero en este caso, estas esfinges no le preguntaban nada a Atreyu. No sé si se acuerdan, pero yo estaba esperando en la película también que le preguntaran, le hicieran un acertijo, pero no, en este caso, las esfinges querían era que la persona dejara su vanidad al pasar frente a ellas. Y la mayoría de los caballeros o de las personas que querían pasar ahí eran muy vanidosos y las miraban a los ojos y no las respetaban. Entonces ahí era cuando morían. Y Lo que pasa Atreyu es que, pasó tranquilamente lo sin que pasa mirarlas y aceptando como su humildad al pasar. Es es que se chévere sabe esa que película. cuando hacen ay, así adaptaciones de Hollywood son re locos. De hecho, hay una película hace poco que se llamaba como Los dioses de Egipto,
que era la vaina más loca del planeta. No Así sé que si eran usted como la- gigantes, ¿no? Era como de 2 metros y algo y yo decía, en este tipo que se fumó, güey. O sea, yo creo que Juanita le estaba dando un paro cardiorrespiratorio si ve esa película. Sí, Porque tiene no, como de verdad, yo vi 20 errores por segundo, así como que... 15 minutos de esa película y la quité. Era Sí, sí. malísimo. No, yo no la he visto, no la he visto. No, Me no la como- veas, por favor. No. Si tú quieres, a ti que te gusta la historia de Egipto, no veas eso que vas a partir tu televisor con el vaso que Vas a te partir estés. la historia en dos. Sí, la esfinge Bueno, la sacan de mucho lado y de diferente forma, pero sí es... De hecho, precisamente ese es un misterio, me imagino, porque al final se tiene como diferentes representaciones y es muy raro quién se habrá imaginado un animalito así. Bueno, entonces, el misterio es, y aquí les va así, ¡buah! El momento, ¿sí? Es que hay una teoría donde dicen que debajo de la esfinge hay como un salón de registros. Dicen que en realidad es de sobrevivientes de la caída de Atlantis que llegaron a Egipto y decidieron guardar toda su información de Atlantis debajo de la esfinge. Tal vez por eso la relación de que la esfinge es protectora, de que protege esa Ah, información. ¿Y por qué no Sí, han podido acceder esa sí no me la sabía. ¿Y por sí, qué no no, han podido excelente. acceder allá? Sí, excelente pregunta. Resulta que siempre, Mm, digamos, como que se ha escuchado sobre ese rumor de que debajo de la pata derecha o debajo de la cabeza o en la cabeza ajá. se puede entrar. Pero entonces hay un, ¿qué les digo yo? Como una teoría, una profecía más bien, de un señor que se a ver, llamaba Edgar Casey. No sé si ya lo han escuchado. Bueno, le No. decían no. el profeta durmiente porque era un señor que tenía unos conocimientos como más que todo como espirituales. Entonces Mm. llegaba la gente, el tipo vivió en Estados Unidos y se murió como en 1940. Y entonces llegaba la gente a preguntarle sobre sus vidas pasadas. Entonces el señor decía, sí, claro. Se quedaba dormido, ¿no? Cerraba los ojos y le empezaba a decir, bueno, usted se llamaba Ra y vivió en tal fecha en Atlantis y vio la destrucción de Atlantis y usted llegó tlin, 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 hasta Egipto y en Egipto decidió ser un guardián de estas escrituras y ya, y se murió. Cosas así, pero loquísimas. Pero quién, Entonces de bueno, ahí y salió. y quién le dice que no? O sea, como... Sí, sí, sí. Dice, pues yo que me Pero acuerde. entonces, Lo chistoso de esas reencarnaciones es que hay como 200.000 Napoleones. O sea, ahorita en este momento se ha reencarnado 200.000 veces. Oye, pero yo Napoleón. sí no sé porque ahí sí tiene, obviamente lo que dice Juanita, que ahí sí tiene más sentido la parte de protección y no es tanto como proteger. Yo pensaba que era proteger como el reino y más bien como proteger un conocimiento ahí, loco, porque pues se supone que el Atlantis, que esa es otra de las cosas que podemos hablar después, que son los mitos de las civilizaciones avanzadas que desaparecieron porque también dice que pudieron haber existido civilizaciones súper avanzadas, pero que no sé si se acabó hace 1 millón de años, pues ni idea. Una de esas es la Atlántida, que dicen que tenía o sea, que tenía conocimientos pues en todos los temas súper, 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 súper Sí, creo avanzados. que en algunos de los discursos de Platón se hablaba sobre la Atlántida. Bueno, Sí, algunos, sí, pero no, no te no la los discursos, sino como algunas obras de Platón se hablaba sobre eso. Y hay muchos Sí, pero, historiadores, creo que Heródoto también hablaba sobre eso. pero la cosa es que, Sí. ¿por qué no se puede acceder ahí abajo? Si uno empieza a tratar de incursionar, ¿se destruye todo o algo así? ¿O es Joder, que... mucho Indiana Jones, güey. Sí, hubo muchos egiptólogos que iban a excavar y hubo, digamos, como varios intentos de excavar. Otras, digamos, tecnologías más avanzadas andaban como ondas y podían mirar debajo de la esfinge y podían ver que habían cosas. Pero el gobierno egipcio no permite excavar más porque dicen que la Ya. esfinge se puede desmoronar. Otros dicen, Ah, siguiendo lo de Casey, justamente es que no se puede abrir hasta que la humanidad no haya pasado por un proceso y esté lista para recibir ese conocimiento. Ok. Sí, ah, de hecho yo había leído también que no solamente la esfinge, sino también, obviamente, bajo las pirámides también se supone que pueden haber un montón de cosas,
pero pues está quieto precisamente como dice Juanita porque el gobierno dice, bueno, espérese porque de pronto van y lo dañan. Están tratando de hacer cosas con ultrasonido, que es lo que tú dices, que hace poquito salió una que decía que las pirámides tenían como unos pilares de más de 300 metros Ah, hacia sí. abajo, no sé qué. Ah, sí, sí, Yo sí. creo que, o Pero sea, eso es lo que falso, me, ¿no? Eso lo era que, falso. sí, no, pero lo que yo sí creo que, como decía Juanita, con tantos años, o sea, es que imagínense, son miles y miles de años, la gente por ahí pendejeando eso, tienen que haber túneles, tienen que haber cámaras o cosas que ya están tapadas por la arena que ni idea dónde estarán y que pues quién sabe cuánto se demore uno excavando para encontrarlo y además que no se sabe dónde están, o sea, le Claro, tocaría uno yo creería, levantar todo guerrero. yo creería que es más eso, ¿no? Es el hecho de saber que esas estructuras llevan miles de años y además pensar que están construidas en arena, ¿no? La arena es un material que, que se mueve muy fácilmente, a menos de que no es, que si no está bien tratado, se va a mover muy fácilmente y pues cualquier espacio dentro del suelo, la arena se va a mover y va, digamos que, Sí, eso es desestabilizar como, cualquier como estructura. las dunas del desierto, eso no son Claro. referencia, o sea, uno por la mañana un día ve una duna y el otro día ya no hay nada, pues eso está Sí, corriendo. pero a pesar de eso, mire, son 5.000 años y esas estructuras gigantes están ahí montadas. De Tenían todos buena modos, gana. digamos que ya en este momento saber que la tecnología puede ayudar a verificar a través de eso, de sondas y sonares Mm. qué hay debajo de la esfinge puede ayudar de pronto a resolver tantos misterios. Lo interesante es que hayan hecho referencia sobre la Atlantis. Sí, raro, Sí, qué ¿no? curioso, ¿no? Y bueno, Sí. sobre todo es que la esfinge y muchas otras construcciones están hechas con piedra caliza, pero Ujú. como que se erosionó a los lados y varios faraones con el tiempo le pusieron piedras, como que no se caiga, que no se caiga, y le ponen piedras así, piedras, piedras, que si Lo no la esfinge reparcharon. se cae. La otra cosa es que la esfinge Mierda. como tal fue hecha en una piedra monolítica, ¿no? Esa es una Sí, sola piedra tallada con la que formaron la esfinge, que es una, imagínese. Y antes tenía nariz y barbita, ¿no? A la Sí. nariz se la quitaron, sí. Sí, la sí, nariz se cayó y la barba también, pero la barba sí la encontraron ahí, pero la nariz no la han encontrado. sí, Supuestamente, y dicen que antes no tenía cara de faraón, con el ah, Menem, que es con el que le ponían los faraones, sino que tenía cara de león. O sea, que todo era un león. Ah, sí. ya. Sí, No Sí. sabía eso. sí, yo también había oído eso. Como quien dice que esta es como como que la última, esta es como la quinta versión, porque una vez yo la vi como en una foto más grande y yo sí la veía como chueca, o sea, como que el cuerpo era más grande, como que no, como que las proporciones no eran iguales. Y ahí decían que parece que lo que tú dices, primero le estaban poniendo ahí parches para que no se cayera. Y segundo, de pronto pudo haber llegado un faraón así que se creía la locura y dijo, ay, cámbienme, pónganme la cara ahí. Y pues, ¿quién le va a decir que no? Parece que lo hicieron. Eso como que le han metido más mano a esa pobre esfinge. Sí, sí. Sí, hasta habían dicho Bueno, que la nariz la había tumbado Napoleón con una escopeta o algo así, Ay, pero sí, no. salen O un sea, montón de mitos sí, o ahí. sea, la historia como más común es la de un sufí, como un sacerdote islámico, que mucha gente de los habitantes de ese lado le profesaban culto a la esfinge y él se puso tan bravo que la tumbó. Se subió Ah. allá y con un cincel le quitó la nariz. Eso es lo que dice un historiador medieval de Egipto sobre la pérdida de la nariz en la esfinge. Además, hay algo muy chévere también que a mí siempre me gusta Ve. porque otra cosa que a mí siempre, Fabio sabe porque nosotros tuvimos gatos, a mí me gustan los gatos un montón. Y pues y ustedes saben que los egipcios eran locos por los gatos. De hecho, también tenían Ujú. como poderes ahí, toda esa cosa. Y pues la fiji, bueno, yo sé que es un león, pero pues es un felino. O sea, tiene como esa esencia ahí de felino, gato extraño, mm. Egipto. Mejor dicho, esa es como la representación pues de todo lo que uno se imagina de la cultura egipcia. Yo tuve la oportunidad de ir al Museo del Louvre y al Museo de Londres y las exposiciones de Egipto
hay una cantidad de momias de gatos, pero una cosa como Sí, los 20, chiquitos. 30 momias chiquitas con sus sarcófagos pequeñitos, lo que representa que Con los sus gatos saquitos de eran, arenas. pero eran importantísimos para ellos, al punto que los, los momificaban y los metían allá. Sí, sí, era común momificar los animales, porque eran como Mm, los acompañantes a la otra vida mm, eh, mm, para las Sí, personas, para los sí. mm. egipcios. El faraón decía, uy, se me acabó la arena para gato, ¿dónde la conseguimos? Y bueno, al fin se echó una buena eso. Es que tienen Oye, sí. gatos porque es que tenemos mucha arena. Bueno, bueno, y eso es otra cosa de lo que dijo Guille, que, que en el museo, yo estuve ahí enfrente, pero no entré, estaba muy lleno. Pero uno empieza a ver cosas, cuántas cosas se han llevado, por ejemplo, de la cultura egipcia para todo lado, sin contar los miles y miles y miles de saqueadores de todos los años. Por eso es que cuando se descubren cosas nuevas en Egipto, es súper importante porque es casi que imposible, o sea, probabilísticamente es muy difícil que lleguen tesoros hasta esta época, o sea, con tanta gente que se ha metido allá a robar o que se lo han llevado a los museos. Sí, Ujú. a pesar de Sí, que yo entiendo ahora que muchos museos están regresando artículos Ah, sí, importantes sí, es como a una... las zonas. Yo entiendo que en Egipto están construyendo en el Cairo un museo Ah, de de los millones de faraones, dólares, que es así como millones y reloj. millones de dólares. Allá es ya lo donde ahora tienen. está la Sí. tapa de Tutankamón, todas las joyas y cosas que con las que enterraron a Tutankamón están Las en joyas con las que ese. cocinaban. Sí, pero al menos digamos que muchas piezas importantes están volviendo a sus lugares de origen y Ujú. eso pues es bien importante porque es allá Ujú. de donde Y, pertenecen. El y dato problema es curioso que que las sería, deben cuidar, ¿no? También sí, hay un riesgo ahí. aunque yo no Sí. sé si eso sí gustaría que viéramos esta imagen, la podemos poner en post, que uno siempre ve las fotos de la esfinge y todo, y uno lo ve así como en el desierto, pero ahí al lado, hay Starbucks, hay como McDonald's, no sé si han No, visto esa foto. en realidad hay un barrio bien pobre al Sí, lado de las pirámides. O sea, se ve el contraste de Egipto, o sea, sí, se me de como toda esa mención cultural Majestuosa. gigante y otra, como los gobiernos corruptos. cuando se ponga bien brava la esfinge y se pare y los muerda a todos. Será el Ah, otro misterio de Egipto, sí. pero bueno. Bueno, Claro. Juanita, entonces continuando con los misterios, ¿cuál es el siguiente misterio que nos tienes? Bueno, el segundo misterio habla sobre la Gran Pirámide. Ahora sí, nos vamos a las pirámides, ¿sí? La Gran Pirámide, bueno, con respecto a la que me refiero, porque son tres, y más la Ajá. Esfinge, entonces seguimos en el lugar de Giza, Ujú, que se le dice como en el valle más o menos, y nos vamos específicamente a la Gran Pirámide, que fue construida en el 2500 más o menos antes de Cristo, y se cree que fue construida por el faraón Jufu. ¿Sí? Hicieron las matemáticas y dicen que es como si 20.000 trabajadores estuvieran poniendo, digamos, 12 bloques de piedra cada hora por 20 años para construir esa pirámide gigante. O ujú. sea, comienza a pensar Sí, todo eso. ¿Es eso o los ovnis? yo también, yo leía sobre eso. Yo leía que los que hicieron las pirámides, la mayoría de la gente cree que fueron esclavos, pero no, eran Mm, gente a las que les pagaban con cerveza y con trigo y un montón de cosas. O sea, mm. ellos vivían bien. Pues es O que sea, siempre cambian, no, cambian como las teorías, porque antes decían que eran esclavos y después empiezan a decir, no, pero vea que habían como barcitos ahí. sí, ¿no? Ahí tenían hasta una comunidad, o sea, creo que se han encontrado como rastros de casi como una ciudad que hicieron para los trabajadores. Los Sí, sí. trabajadores Pues iban. existe la necrópolis que está al pie, que es para enterrar a la gente que estuvo envuelta en la construcción de todo eso. Luego Con un no eran montón de simples esclavos. piramiditas chiquiticas así. No se puede caminar por ahí. Ay, 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 Así ay, con ay, ay.
Ay, no. Ay, no. Bueno, Ay, y la otra es que los extraterrestres empezaron a poner las piedritas una por Esa es una. la otra, ahí sí lo hacen más Eh, rápido, ahí sí le rinde. es como Eso, en eso sí. media hora. Listo. Ese me recordó así un chiste así rápido de pirámides, ahora que estamos hablando de pirámides, que decían que siempre decían que las pirámides de Egipto las habían hecho los extraterrestres, pero las de México sí nunca les decían eso porque pues los de México sí construyen, los mexicanos sí saben Sí Así construir. les es ellos, tocaba mano de obra. trabajar. Y las de México, no, esas sí las hicieron los mexicanos, porque esas manes sí construyen. Las de Egipto de pronto sí fue extraterrestre. Pero de todas maneras, sí, y eso creo que lo hablamos nosotros en otro capítulo anterior, en el Ujú. que hacíamos referencia a lo capaces que somos los humanos de hacer cosas, pero llega un momento que dicen, no, eso está tan bien hecho que probablemente fueron extraterrestres y no le damos el valor que pudo haber Ujú. tenido esas culturas hace tantos años que entendieron y descifraron. eh, Procesos constructivos y métodos matemáticos para diseñar y para hacer que una estructura de ese tamaño se pudiera construir y que después de más de 5.000 años siga ahí. No, Pues, además ¿por qué imagínense no en lo esa hicimos época. nosotros los hombres? Sí lo pudimos haber hecho. Además, imagínese, si ahorita uno las ve y son impresionantes, imagínense en esa época, o sea, debe haber sido una locura ver eso. Y además, que ahorita creo que tenían otra, porque ahorita ya están como acabaditas, esas eran como, tenían, creo que había algo en la punta, ¿no? Cubiertas de algo, sí. Sí, Sí, sí. decían Sí, es que Sí, dicen creo que estaban como pintaditas. que no, sí, que era muy, era tan blanca que parecía un espejo, ¿no? Con la luz del sol brillaba muchísimo. Y creo que la punta, como dice César, creo que era en oro o algo así, ¿no? En oro, sí, yo había oído que Ujú. era en oro. Sí, Ah, sí, Esa fue que saqueada cuando obviamente invadieron los romanos a esa Egipto vaina la han o antes, uno saqueado no sabe. y ha tenido un montón de maldiciones, ¿no? O sea, Uy, supuestamente esas sí me las, algunas de las tumbas tienen maldiciones. No sé si eso lo ibas a contar también, Juanita. uy, no, pero lo cuentan No, 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 ustedes, esa ¿cierto? parte no. Sí, cuenten. no, cuéntalo tú. No, no. Lo que les iba a contar era justamente lo que dicen que en la puntica era de oro, como la Wow. cima, no sé si la cúspide de la pirámide era de oro. Bueno, Ujú. dicen que fue construida por Hermes o Tot. Hermes Hermes Trismegisto, Ah, es Trismegisto, Sí, el claro. capítulo Hermes, anterior. Ah, el sí, tres veces. el tres veces grande, sí. Y era tan áspero que la construyó de arriba para abajo. O sea, la puso primero en la puntica y la empezó a construir La así. levantaba y metía bloques, la levantaba y metía bloques. Así es más fácil, ¿no? ay, Ah, ve, ahí sí. está el Hermes. Ese Hermes sale por todo lado, ese man. Y Ese, era sí, un ese duro. creo que también salía en ese libro que usted habló, César, ¿El Kibalión? eh, el El que libro valió. Está con los de los alquimistas. muertos, Ese el es libro el de los man. muertos, sí. El libro de los Ah, mira, muertos estaba ahí también. Ese es Que como solo que. lo podían leer los dioses, ¿no? Solo se podía leer Mm, si uno no Por los era, dioses. si ah, uno no usted lo era podía hijo leer, de un pero dios, se se moría metía en un leyendo eso. problema horrible, sí. sí, No, de qué hecho, fuerte. eso está lleno de maldiciones. Por ejemplo, lo que dice Fabio, la maldición de Tutankamón, que fue este tipo que lo descubrió, que fue Howard Carter, como en los años 20. Yo me acuerdo que eso fue un problema porque ahí decía, no abra el sello, no abra el sello. Y digo, no le importó, pero, En ese y momento después no sabía leer los jeroglíficos. sabía la cosa, se hizo Estaba fue el egipcio, se un hizo el muñeco egipcio, con unas tijeras diciendo así el otro, haciéndole, pero qué no. mira acá. Y empezaron, después de que abrieron esa vaina, empezó a morirse toda la gente que estaba ahí, el patrocinador, la famosa maldición de Tutankamón, etcétera, etcétera. Sí, Que pues sí. uno, Mm, o sea, si a mí me dicen lo maldijo Tutankamón, yo sí le pongo como que, "Uy, no jodan a ese man, o sea, dejen al señor tranquilo, ahí, Déjenlo momificado. sano. Sí, Oye, pero saber cuánta información puede haber ahí que ahora la historia y deje conocer la cultura, pues también es, ay, como claro, no. interesante saber qué pasa, ¿no?
Bueno, otra curiosidad es la piedra Rosetta, ¿no? Si no la hubieran Mm, encontrado, era muy difícil sí. saber qué decían todos esos Yo, Nunca jeroglíficos la en las hubieran sabido, o pirámides. sea, yo, fue Sí, yo era por muy eso tuve que... la difícil. fortuna de ver la piedra Rosetta en el Museo de Londres y la verdad es, eh, es impactante, sobre Breathtaking. todo por el significado que tiene la piedra Rosetta. Porque sí, lo que dice Fabio, si no hubiera sido por eso, no se hubiera entendido qué eran los jeroglíficos. Y Sí, lo que ¿no? entiendo de la piedra Rosetta era básicamente cuando los griegos estaban en dominio de Egipto, en las tumbas tenían que tener la descripción de la persona que había fallecido en egipcio, en latín y en griego. Y eso fue lo que ayudó a empezar a descifrar qué era lo que decían los jeroglíficos, porque eso se repetía en todas las tumbas. Entonces, la primera vez dio esa información, pero ya luego históricamente empezaron a encontrar más. Pero esa piedra roseta es grandísima, es bien Fue grande, básica, ¿no? Mm. pero es espectacular ver los jeroglíficos ahí perfectos, es increíble. Yo me imagino el Ajá. estrés del tipo que los estaba escribiendo, porque imagínese la piedra, que usted ya vaya terminando y la cague. Ahora repetirlo y en 3 idiomas, güey. No, Tutankamén. toca ¡Ah! repetir. Era con E, era con O. Ay, déjelo así. Por eso no son los nombres raros. De pronto los demás sí tenían nombres normales y le embarraban Ya, y decían, ay, es que ese nombre ya sí deje eso. que, Déjelo así. ¿quién va a traer otra? Entonces vaya y usted traiga la piedra. No, no, deje así, deje así. Lijando ahí. No, pero de verdad, cuando uno ve las cosas egipcias, una de las cosas originales, una de las cosas que más le impresiona a uno es cómo están de pulcros, o sea, como de que uno dice, ¿cómo hicieron esas esculturas tan Ujú. bien hechas, güey? O sea, Sí, sí, sí. Espectacular. uno Sí, queda sí, como, Los sí. y jeroglíficos ahora lo como hacen tal, así. los Aunque je- aquí en el museo aquí en el viejo puerto de Montreal hubo una exposición de Egipto mm, Ah, y sí. yo pude ver pues toda la diferencia social, así como eran las estatuas de los que tenían dinero y los que no. ujú, sí. Entonces, las estatuas que tenían dinero eran bien lisas, parecía hecho casi con láser, y las otras sí eran así como, como ya, ay, ya deje eso Con el así, ojo tin, tin, acá. tin. Sí, no estaba, los jeroglíficos no estaban tan bien hechos, la textura Imagínate de la cómo sería una piedra falta de no era ortografía en como, un jeroglífico. no era, la textura de la piedra no era completamente lisa, y uno veía la Hasta diferencia y uno ahorita decía, estaban ah, aprendiendo a claro. escribir. Sí, o sea, siempre ha habido eso, o sea, siempre ha Mm. habido como esas Sí, diferencias de sí. clases sociales y también en el arte. Y El, re el interesante. detalle, el detalle de los jeroglíficos que hacían en piedra en bajo relieve es una cosa increíble. Es algo de verdad majestuoso llegar a ese nivel de detalle donde podían demarcar los ojos en la piedra y como quedaba perfectamente en el borde. Es una cosa que la verdad a mí me ha fascinado y cada vez que tengo una oportunidad de ver alguna exposición sobre Egipto, lo veo porque no solamente el nivel de detalle, pero también cuántos años llevan esos elementos deconstruidos y están perfectos, están intactos. Mm, Es algo que Sí. la verdad ay, no, Oye, a mí yo te me... quería preguntar una cosa, Juanita. Yo leí que la esfinge tenía color, me pareció. De Sí, hecho, también ¿Sí sí. sabes? los columnas y todo también. Sí, de hecho todo tenía Sí. color. Les tengo dos datos curiosos de eso. El primero Ah, ok. era que todo tenía color. Ya, Ah, mentira, no. ok. Era en Era blanco y que negro. Technicolor. Como era antiguo, era en blanco y negro, ¿no? no, todo tenía color y de hecho se sabe por los pigmentos que se pudieron como sacar, Mm, como las muestras, sí, sí, Ok. sí. Bueno, y el segundo dato curioso es que había tres tipos de escritura en Egipto, que está la de los jeroglíficos, que era la que usaban para los monumentos, tal, 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 la escritura hierática, que era la que se usaba, digamos, para papiros, como para Ajá. cosas oficiales, y la demótica, que era algo más cotidiano, como para hacer contratos. Entonces,
era, digamos, 3 tipos de escritura y ahí se ve mucho el tema de las clases sociales, ¿no? Porque si yo voy a poner un contrato, yo no voy a poner el No, contrato, pero Ujú. ¿sí? Yo no voy a poner un jeroglífico. así hay otra cosa que ahorita que Juanito habló sobre las pirámides que siempre también sale a colación y es la semejanza, primero que todo, que creo que están hacia el norte real de la Tierra, porque el norte magnético pues cambia, de hecho puede cambiar completamente, y que también tiene que ver con la constelación de Orión, si no estoy mal, que son como pues dicen que las 3 pirámides corresponden como al cinturón de Orión. Ah, como la misma disposición en Ah, la que uno las sí. ve en el cielo. Ujú. Sí, 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 no sí. sé si le, Sí, sí, le, sí, le han visto, sí. a ver, Y eso tiene eso que ver también con es. el misterio. Sí, eso tiene que ver con el Ujú. misterio que les cuento, porque si Hermes construyó la Gran Pirámide y las otras pirámides se construyeron y están, digamos, coinciden con constelaciones estelares, dicen entonces que esas pirámides se construyeron para generar energía. Entonces, los Mm. materiales que tienen esas pirámides es para conducir la energía. Y en la Gran Pirámide, en la más grande de todas, resulta que está, por ejemplo, la Cámara del Rey, donde se supone que Ujú. iba a estar, pues, el faraón muerto, ¿no? ¿Sí? Pero no encontraron ninguna momia. Una teoría Ah. dice que el sarcófago tiene las mismas medidas, o digamos, es un poquito más grande que la famosa, el Arca de la Alianza, el de la Biblia, la de la Biblia. Sí, Ah, el ok. de los 70 brazos, no me acuerdo cuánto era. Oye, ¿cómo? Sí, Tú, sí, tú estabas diciendo que dentro el cuarto del faraón, en el sarcófago no había nadie, No. no estaba el faraón. No, no, dicen que el Ya creo faraón que dijo sí, dicen que a último momento él dijo que no quería estar ahí y lo Oye, pero enterraron en otro lado. Yo no me sabía. parece bien interesante eso que dijiste, o sea, que las dimensiones de ese espacio eran las mismas del Arca de la Alianza, la mm, de, Sí, sí, la es que que tiene la que tenía los mandamientos, el maná, ¿cierto? Cuando Moisés caminó por el desierto. sí, y lo Supuestamente miré. dicen que está en Etiopía, ¿no? En sí. una, Ah, en una iglesia en Etiopía y está ¿No sé? custodiada por una persona. Si solo hay una persona que lo custodia hasta su muerte y luego sigue otro ahí y nadie la puede ver. Nadie puede ver vea. eso. Pero es que Tiene un también, poder incalculable, o sea, supuestamente para batallas y cosas de esas, si Ujú. tú llevas el arca a una batalla, siempre vas a ganar. sí, porque a lo que se cuenta, uno siempre se imagina como que si como que el faraón sale por la pirámide y lo recoge un ovni. Y Sí, se de va pronto. flotando. Sí, así todo. Con el gato. Sí. Sí, yo había oído antes que pues digamos que es más como un tema místico de que si usted quiere que las cosas pasen, escríbalas en un papelito y lo haga Mándeme una 10.000 dólares. pirámide y la mete ahí, las cosas pasan, pero pues tal vez está relacionado con todo ese tema místico de movimiento de energía, pero pues ahora que tú, digamos, lo pones en el contexto de la construcción, en la manera que fue construida, em, pues digamos que tendría algún tipo de sentido saber que ellos trataban como de recolectar energía a través de los paneles y la construcción de la pirámide. Pero eso es como un mito, ¿cierto? Del tema de energía o ya está, o hay algún tipo de comprobación científica. Sí, no, sí, pues imagínense que las pruebas, digamos, que tienen para esta teoría es que la entrada a la cámara del rey es muy estrecha a comparación del sarcófago. Entonces, ¿cómo metieron ese sarcófago ahí? Entonces dicen que construyeron la pirámide alrededor, ¿sí? Otra cosa es que justamente ¿cómo se dice? Las paredes, lo que reviste la pirámide está hecho Ujú. con materiales que conducen electricidad. Y lo otro es que hace poquito, como en el 2016, hicieron un estudio en donde querían medir
ondas electromagnéticas de las pirámides y se centraron en la Gran Pirámide. Y con un aparato, ahorita se muestran las imágenes, con un aparato entonces medían, digamos, a cierta distancia cómo aumentaban o disminuían, digamos, estas ondas. Y se ve en el estudio que las ondas aumentan con color rojo en lo que es la cima, la base y la parte de la cámara del rey donde está el sarcófago y se ve negro, o sea que es mucha Mm, energía la que tiene ahí. Lo que se ve en rojo es donde, digamos, tiene más energía. Entonces uno se pone a pensar, mm. ¿por qué una pirámide tendría energía? Y sobre todo en estas épocas. Y uno dice, no, es que ¿Y dejaron para qué? Sí, celulares o yo exacto. no sé qué cosas. Y nada, o sea, lo hicieron súper controlado y lo pudieron verificar. Y están las imágenes y está el estudio completo en internet para que la vean. Ujú. Ah, ok, De vamos a hecho, dejar ese eso sí Ajá. es dato. cierto. De hecho, porque yo también vi parte de ese estudio y también analizaban que en cada cuarto tenía una frecuencia de resonancia diferente. Hasta un tipo dijo que podría ser sanativa. O sea, Ujú. los cuartos tenían o sea, ustedes saben que la frecuencia cuando uno tiene una frecuencia del mismo nodo adicional es una resonancia. Entonces habían referencias de cuartos con frecuencia y resonancia de frecuencia entre los cuartos. O sea que, en resumen, si les salió de pura suerte, es casi imposible. O sea, como quien dice, si lo hicieron, o sea, lo más probable Había es que lo algo ahí. hicieron Lo pensaron. a propósito, porque que es casi imposible que lo que dice Juanita, esas concentraciones de electromagnetismo o las mismas frecuencias sean dadas así como al azar, eso es imposible. O sea, de pronto sabían algo más Ade- que no sabemos adem- nosotros. Además que pues esa forma, ¿no? La forma piramidal que los egipcios usaron se presenta en otras En civilizaciones otros igual, lados, ¿no? sí, Y tienen señor. el mismo misticismo en Asia y en Centroamérica y en E- otras Eso es partes. algo, ¿Sí? eso es algo súper interesante que tal vez deberíamos abordar en otro podcast, pero es cierto, las estructuras piramidales las adoptaron diferentes culturas en lugares geográficos completamente apartados y están ahí. Ujú. Y Sí. sobre todo que son culturas indígenas. No estamos hablando de tiempos modernos donde la gente viaja y conoce, mire, va y replica. Allá fue la cultura indígena que, digamos, en Latinoamérica las construyó. Egipto allá metido al lado del Nilo es bien interesante. Es un tema Sí. No son, que sí no es... son, no son las pirámides de que piden plata, ¿no? Son otras pirámides. Se No tiene otro adoptaron tipo de culturas como magnetismo. latinoamericanas. Magnetismo. Ok, oye, bien interesante, Juanita. ¿Qué otro misterio nos tienes? Bueno, el último misterio habla sobre el misterio de Osireion en Abidos. Entonces, resulta que en 1902, inicios del siglo XX, más o menos, encontraron un templo sumergido en agua, ¿sí? Entonces queda como Ah, la parte superior que sí es visible y el resto está sumergido en agua. Entonces, Mm, bueno, dicen que este templo fue construido por ahí en la dinastía 19, más o menos en la dinastía 19, por el faraón Seti I. Pónganle ustedes 1200 antes de Cristo. Entonces, una dinastía como Ah, sí, un así poquito sí. más, sí, más sí, nueva. reciente. más reciente. Ujú. Eso ya hace poquito. Sí, 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 sí. Hace poquito. Lo interesante es que, bueno, ya estamos en Abidos, que es más hacia el Alto Egipto, entonces nos desplazamos de Giza y nos vamos más hacia abajo, digamos en el mapa, y nos encontramos en Abidos. ¿Qué pasa con este templo? Como el nombre lo indica, Osirei-On, ¿a qué le suena? Osiris. Osiris. Sí. Sí, claro. Osiris. Sí, exacto. Entonces se piensa que fue un templo construido, digamos, como en honor a Osiris, pero no dice por qué está lleno de agua, o sea, ¿qué tiene que ver? Muchas personas dicen que ese templo tiene agua curativa y más que todo está sumergido, sí. Entonces llegaron varios arqueólogos y dijeron, pues saquemos esta agua con bombas. Y resulta Ujú. que estos egiptólogos van y empiezan a sacar agua, sacan como 1000 litros, o sea, una cosa impresionante, y el templo se vuelve a llenar de agua, como si fuera, como si hubiese como un Mm, aparato
que él mismo empieza a reabastecer de agua, pero solo el templo. Y es una zona completamente Mm, desértica, ¿sí? Eso debe ser alguna Bueno, agua sí, subterránea, podría pero ser el muy loco. nivel, sí, alguna el Pues, nivel conexión con agua subterráneo. subterránea, sí. sí, pero muy loco Sí. igual hacer esa clase de arquitectura. O sea que Sí. precisamente que uno, ahorita que uno dice, no, ya tenemos las bombas, porque la bomba, una bomba es súper útil. Y no ser capaz de sacarla todavía en esta época es porque le quedó bien al arquitecto. Bueno, Ujú. pensar solamente en construirla. Ellos tuvieron que haber diseñado algo que contenía el agua. Si estamos hablando de agua subterránea, ellos tuvieron que haber construido Ok. algo que mantenía el agua fuera de esa zona, construir lo que construyeron, luego levantarlo para que se pudiera inundar. Eso es Hay que saber alta de ingeniería. hidráulica. Ya no solo saber de arquitectura, sino también de hidráulica. Vea, ahí tiene. Claro, claro, y geología, ellos tenían que saber dónde estaba el nivel del agua, para qué usarla, y tal vez todos esos procesos o toda esa estructura pudo haber sido para abastecimiento de agua para la zona, porque estamos hablando de una zona Oye, desértica. y además lo simbólico que es el agua precisamente allá. ¿Sí me entiendes? O sea, Claro. es que el agua es como pues el parche. Ese Sí, claro. Y- y- yo lo había oído una vez cuando estaba leyendo algo, que era otro mito que se llamaba la flor de la vida o algo así, que decía que como que ¿cómo sería? Como eso de la eterna juventud, que claro. dónde podría La estar, fuente de la uno eterna de los juventud. sitios, la fuente de la eterna juventud o la flor de la vida o algo así, que era un libro que también había en otros libros, decían que uno de los lugares posibles Ujú. donde podría estar era allá. Ah, ok. Ujú. ¿Por qué? No sé. Sí, sí, y Sí. es cierto. Resulta que en el templo no hay jeroglíficos, no hay Ah, nada ¿no? En de... ese lugar. No, no. Lo único que hay en el templo de Osirion son como símbolos, pero marcados en la piedra, ¿sí? Y uno de esos símbolos es el de la flor de la vida. Mm, Ah, Ah, mire. No estaba tan chueco. sí, Bueno, el sí, sí, agua no, es. sí, la flor de la vida es una imagen hecha con círculos, ¿cierto? Mm, sí, sí. sí. Sí, hecha con varios círculos, casi como un mandala, ¿no? Casi como un mandala Sí, bien sí, y definido. asemeja al mito, digamos, de Osiris, del mito de Isis y Osiris. ¿Sí lo han escuchado? Ujú. Sí, pero si El quieres, mito, lo puedes, lo el mito de puedes, lo Osiris, puedes no, contar no, también. no, 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 no cuéntanos. lo han visto. Bueno, érase Yo por una vez. chismes. No, mentira. Yo por chismes solamente. Sí. Resumido, es que Osiris tenía un hermano que lo envidiaba mucho, que era Set, y lo mató. Isis, como su esposa, Lo chochaqueó. decidió ir y rescatar, digamos, todos los pedacitos y reconstruir a Osiris. Entonces, el asunto es, digamos, que Osiris, o el mito de Isis y Osiris representa el mito de la muerte y de la resurrección, de la vida Ok. eterna, de la eternidad. De ahí viene, por ejemplo, yo Mm, tengo este collar, no sé si lo alcanzan a ver. A ver, Ay, ¿se ve? No. es Sí. una Ah, Ah, cruz. ya, la ya, ya. Sí, cruz. sí, sí. A ver, Sí. ¿ahí Ah, lo sí, ves? sí, sí. Sí, 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 Sí. sí, es la la cruz cruz, egipcia. es la cruz egipcia, Sí, 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 sí. sí, exacto, Sí, sí, exacto. sí. Hace referencia a ese mito de que es vida eterna, que uno puede tener vida eterna. Llámese que el alma Ujú. Mm, puede nunca morir, Que los faraones, ese tipo. que los faraones eran Sí, locos con eso, ¿no? Toda la ven y cultura egipcia sí, sí, estaba sí, basada sí. en ese tema de resurrección. sí, Ujú, el que exacto. sostenía la balanza y pesaba el corazón de la persona cuando se moría era quién? Anubis, creo que era Anubis. Sí, Anubis, sí, 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 sí. sí, sí. Oye, interesante. Sí, yo digamos que el tema de la vida con el agua, ahí pues obviamente las civilizaciones se hacen cerca de los ríos, el agua es símbolo de vida. Tal vez el agua tiene como esa simbología De con creación. respecto a de creación, exacto. Entonces tal vez eso como que le da la relación a que este templo sea tan importante. Oye, ¿y ese templo queda cerca al Nilo? No, queda S- lejos. Hay, O resulta que sea, hicieron unos estudios, queda mucho más lejos. Hicieron unos estudios de prueba de agua, físico-química Ajá. y bacteriológica, creo que es.
de Ajá. varios puntos de agua, incluyendo el Nilo, incluyendo otros pozos, digamos, de agua subterráneos cercanos, y ningún Ajá. agua se compara, o sea, Se entre esas relaciona. hay Ajá. similitudes, pero ninguna se compara a la Ok. del templo. Es completamente diferente. O sea, Ah, no es agua ni del Nilo ni de otro normal. Debe ser, uy, mira que de pronto algún, sí puede ser sanativa. sí, 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 puede tener Sí, algún cantidad de minerales naturales que le ayudan al cuerpo. Es lo que hablamos, o sí, sea, no podemos, De probar ni digamos, negar. sí, no podemos dudar que los egipcios tenían un conocimiento muy avanzado de su región y sabían muy bien de en dónde estaban y para qué servían las cosas. Sí, un sí, datico continúa. así pequeño, ¿no? El encargado de Ujú. ese templo, un egiptólogo, un día llegó y dijo, ¿y esta agua se puede tomar? Y llegó y ¡clic! Agarró un frasco con agua, o sea, lo llenó, digamos, de esa agua, la filtró y se la empezó a tomar. Está como chévere, no tiene problema. Tin, 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 se la siguió tomando y resulta que el señor usaba gafas. Y ya como al cabo de un tiempo que seguía tomando el agua, dijo, yo ya no necesito gafas para ver, veo perfectamente Y bien. Y le se decía a murió y los ya no demás, tomen, necesita, tomen. Y yo, no, no, Y a no los tengo 3 días se gafas". murió. se murió y ya no necesita ni gafas, ni médicos, ni nada. Y pasó, Oye, pasó a mejor vida, vea. si no, no, pero toca, mire, Resurrección. si no, ¿sabe qué? Plan de, como dicen, plan de negocio. Digamos que vamos a vender botellas de agua de, de allá. Las vendemos bien caras. Del templo de Oseirón. Sí, Agua de sí, Templo de Oceirón, directo, de. $10. Bueno, pero Ah, yo bien, creo que sí, no se interesante. recomienda tomar esa agua, yo creo. ¿Hay algún estudio de eso últimamente, Juanita? ¿Sabes algo de eso o no? No, más que todo es el testimonio de una señora que vivió Ok. también, ella vivió en Estados Unidos, era Inglaterra, les debo ese dato, que se llamaba Dorothy Ady, se Ujú, escribe como Eady, Ady. ujú, Ella, resulta que ella nació por ahí en 1904 y tuvo una vida pues normal, ¿sí? Por ahí cuando tenía unos 5 o 6 años, ella estaba jugando y de repente se cayó por las escaleras. Ta, 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 ta. Se pegó en la cabeza y los papás, ¿qué pasó? No sé qué. Llegó el médico y la declararon muerta. Y luego resulta que a los 10 15 minutos que los papás estaban, mejor dicho, devastados, vieron y la niña estaba parada jugando con sus muñecas, como si no hubiera pasado nada. Entonces, ¿pero qué le pasó a esta niña? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Eres tú? Bueno. Con el tiempo, ella empezó a Ok. decir que ella tuvo unas visiones de que se conectaba o que había visto cosas en Egipto. ujú. Y digamos, iban a museos o algo y decía, casa, casa, este es mi hogar, este es mi hogar. Iban a museos con cosas de Egipto y abrazaba a las momias, o sea, era una cosa que dije, ¿qué le pasó? Y Les esto, daba besos a las momias. sí, no, ay, no. Mi Niña, no experiencia. toques. Sí, pero era un, como una nostalgia de volver, digamos, a esas épocas. Entonces la señora dijo, no, yo tengo que ponerme a estudiar algo de Egipto. Y efectivamente estudié en la universidad sobre egiptología, hasta Ujú. el punto en Ujú. el que ella estudiando, digamos, el idioma, las escrituras, llegaban los mismos profesores, los mismos duros, digamos, de la academia, y le decían, oye, ¿me ayudas a traducir esto? Y decía, sí, sí, claro, yo te lo traduzco. ¿Y tú cómo sabes eso? Decía, no sé, lo recordé. O sea, se acordaba de eso. ¿Y qué pasó? Ujú. Resulta que ella afirma, hay un documental muy bonito, está en YouTube, creo. Ella afirma Ok. que se llamaba Seti y que vivió durante la época del Antiguo Egipto y que ella fue amante de Seti primero, el que supuestamente construyó ese templo. La novela egipcia. Mm. Sí, sí, es como las novelas turcas. Corintellado. Pero es una novela que dura 5.000 años. No, Como las El If, turcas. como las turcas. el If. Pero entonces ni siquiera, o sea, no era la esposa, sino era como la amante del Seti. Así, pues no sé, eso no lo Ah. aclararon y yo tampoco me meto en eso. Entonces, A así que Juanita no bueno. le Yo gustan sí los le veía cara a chismes. ese Seti que. Sí, sí. Oye, Y carón Y y Seti. ella, sí, sí, y de hecho ella afirmó que sí tenía ciertas propiedades curativas, aunque no hubo más información,
O sea, digamos, ella Ujú. no dijo cosas de que sí, esto tiene algo que ver con conocimiento, yo qué sé, espiritual o cosas así, sino que se dedicó a estudiar eso, se fue a vivir Ajá. a Abidos como en el 53, 54 y ella murió. O Ujú. sea, vivió toda su No, vida buscando cosas y En viviendo en Egipto. Egipto y estudiando y acomodando no, mejor. mosaicos y quedaba tal ¿En cual, qué año cantaba murió ella, canciones que nadie Juanita? sabía que él era. Como en 1984, Tomando esa agua de la fuente de la Sí, se vida. está tomando el agua en la hijo de madre. quién sabe, quién sabe. No, no, Oye, pero Sí, sí, sí. interesantísimo. raro porque pues cualquiera puede decir, yo me siento egipcio, pero de verdad ir allá y sí entender eso, de pronto, Bueno, que, yo, bueno, yo ahí digamos que tengo una duda de el cerebro es un órgano impresionantemente poderoso. Mm, Yo he oído de casos de gente que se golpea la cabeza, el cerebro sufre ciertos daños que les limita ciertas funciones físicas, pero que les despierta otras que pudieran ser como místicas o inexplicables. Empiezan a hablar otros idiomas que nadie conoce, o les despierta la habilidad de aprender Ujú. y de recordar cosas que no son muy comunes. Y pues me queda la duda, ¿será que le pasó algo parecido a Mm, esta señora? Que puede en ser, lugar de sí. haber sido reencarnada, lo que hizo fue como que absorber cierta, alguna información que tuvo que haber tomado de algún lado y su cerebro empezó a desarrollar esa habilidad. o era egipcia reencarnada. O era egipcia reencarnada, una de dos. Pero sí, sí he oído casos de gente que empieza a hablar otros No, sí, idiomas. hay un caso hay un Perfecto. caso así rápido que pasó que era un tipo muy, digamos, muy dedicado como a las matemáticas y esto, se golpeó, se le dañó precisamente supuestamente el lado lógico y era muy mal pintor y después del golpe ya no entendía muy bien matemáticas y empezó a pintar Empezó a mejor. pintar. Algo así. El caso que yo supe fue con música. Empezó a tocar piano de una manera que él decía, no, yo ahora entiendo la música, casi que la veo. Y empezó a tocar piano y Ah, empezó a aprender y empezó a crear ese, música. Y dice, wow, ¿y usted cómo ese es hace? otro tema que La veo. podemos ver de pronto, yo creo que sí nos va a tocar hacer una segunda parte de los egipcios y es la música egipcia, ¿Ah, sí? porque por ahí un tipo todo loco, em, cuando estaban haciendo las vasijas de barro que dan vueltas, ¿sí? Ujú. Según la teoría que él tiene con los dedos, se podía oír como si Ay, estuviera grabando un disco. claro, claro. Y entonces por ahí trataron de hacer cómo se replicaría eso, porque un disco como tal es eso, o sea, la vibración pues de la atmósfera, digámoslo así, queda registrada en la cera del disco. Ujú. Y el tipo dijo, oiga, si estaban dando vueltas y tenían los deditos ahí, de pronto estaban hablando, cantando, de pronto podríamos hacer como si eso fuera un disco y reproducirlo. Y yo, Reproducirlo. y Ah, por ahí sí, dicen, señor. y ¿Verdad? por ahí también vi en YouTube una cosa que decían, así sonaba la música egipcia. Y yo, bueno, no sé, me imagino que era como un funk así egipcio. Yo, No sé, yo hay había muchos oído, egipcios que no sabía yo había oído también de eso, que ese mismo fenómeno pasaba, por ejemplo, en las telarañas, en ciertos No sé. lugares donde Telarañas. el sonido quedaba guardado en las telarañas y al momento del viento pasar generaba ruidos que la gente decía, "Ay, esto es un fantasma", pero muchos de esos ruidos son vibraciones que quedan grabadas en telarañas también y que de una u otra manera al pasar el viento como que Sí, reproduce esos sonidos. queda un registro ahí de una u otra Mm, manera de las cosas. oye, Sí, porque también interesantísimo. me toca, mire, Bu- falta hablar de música egipcia. Unos últimos hits egipcios, del 5000, 4000, el top 10 de cada 1000 años. Top hits. la lista de canciones de Tutankamón. Playlist, el El playlist de tu playlist casa. de Tutankamón, ponerlo en Spotify. Oye, no, interesantísimo. No, pues Juanita, muchísimas gracias por compartir todos estos datos Conocimientos. y conocimientos
egipcios con nosotros. Claramente las puertas de Espacio Incierto están abiertas para que vengas y nos acompañes en futuros capítulos. El tema de Egipto es un tema excitante y es emocionante hablar. Lo que les digo yo, para mí hablar de Egipto es una de las cosas que más me gusta a mí. Y pues está abierta también la posibilidad de, como dijo César, de hacer otros capítulos sobre este tema porque lo que hay es material para continuar. Sí, Entonces, claro. pues yo creo que Podríamos hablar de mitología egipcia. exactamente, sí señor, Eso sí es, señor. Eso. La eso es muy bueno. mitología egipcia que es bien interesante, hablar de los dioses, qué era lo que hacía cada dios, eso es, incluso hasta películas que hablan de egipcios también, eso, y de Egipto, algo que es información y temas Sí, para así. hablar. Nuevamente, Juanita, muchísimas gracias por estar con Sí. nosotros. Muchísimas gracias, A, Juanita. Bueno, me a alegra mucho todos estar acá. nuestros seguidores, también les damos las gracias por quedarse con nosotros, por seguir apoyándonos en este proyecto, por seguir dándole like a nuestros capítulos y a nuestros podcasts. Yo creo que entonces cerramos por este momento acá el tema del Cerramos Antiguo el Egipto sarcófago. y los invitamos a Bueno, que nos muchas sigan gracias, adiós. acompañando Ponemos el sello. en sí, para este día lo pueden romper y pueden seguir viendo toda nuestra información. Los esperamos en un próximo capítulo. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Chao. Gracias, Juanita. Chao.